La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La casa de la casa. Soy Nuria Moliner y hoy seré la anfitriona de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Hyper Studio, Casa Antillón y una servidora. Hemos vuelto, tenemos segunda temporada, así que aquí estamos un año más para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento, para reflexionar sobre cosas que nos interesan y nos preocupan, para compartir cotidianidades y complicidades y para traeros a gente chulísima como es el caso hoy. El tema de hoy es casa. Algo que nos condiciona, nos representa y nos afecta a tantísimos niveles. Y lo desgranaremos con, por un lado, un arquitecto que, aparte de hacer casas maravillosas, que me gustaría a mí vivir en una de ellas, le da muchas vueltas a cómo mostramos y cómo comunicamos la arquitectura. Ahora hablaremos de eso. Y con un fotógrafo y muchas cosas más, porque podríamos poner aquí muchos artículos o cargos, que se dedica a retratar y contar espacios domésticos. Estoy hablando de Benji Borra, del Estudio de Arquitectura Mesura, y Nacho Alegre, de la revista Apartamento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nacho, Benji. Fantásticos. Muy bien, encantados de estar aquí. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No lo sabemos, nadie lo sabe. Pues sí, hay recuerdos, pero no se sabe muy bien. Venís contentos, venís alegres, un poco cansados también, porque son días muy intensos, tanto en Madrid como en Barcelona. Y de hecho, además, vosotros ya os conocíais, ¿no? Ahora me contabais que os conocéis desde hace muchísimo tiempo, y esto no lo sabía. Sí que veía mucha gente y temas en común. Vosotros compartís muchos intereses, muchas cosas. No, nos conocemos de Tamariu, que es un pueblo muy pequeño que veraneábamos juntos. Pero claro, Benji era mucho más... ¿Cuántos años? ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 85. Imagínate, pues claro, Él no dice su año, ¿eh? Con 12 años... No, yo desde el 81, pero claro, con 12 años tenías 8. O sea, Sí, pero Benji iba con el grupo de mi hermana pequeña. Y luego de mayores, sí que con su hermano me hice muy amigo. Entonces luego cuando empezaste a ser arquitecto, pues obviamente te veía más. O sea que sí que tenemos... Sarías con mi prima. ¿Cómo? Ah, es verdad. ¡Oh, wow! Sí, ahí. Que es verdad, yo ya me olvidé de tantas conexiones que tenemos. Muchas capas aquí, ¿eh? Sí. Y además tu hermano es fotógrafo también. Mi hermano es Pero su hermano fotógrafo, también acumula trabajos. Hablaremos de esos trabajos que acumuláis los dos, porque aquí Benji también, actor, bueno, artista de muchas facetas, pero siempre empezamos el podcast, cualquier episodio, y creo que hoy pues aún tiene muchísimo más sentido, con una pregunta para todos y todas. ¿Cómo son vuestras casas? Nuestras casas personales. Tu casa y tu casa. Vivienda. Venga, dispara. Bueno, y la tuya sí que os la explico yo que estaba... Yo también, venga, la explicamos entre los dos. Yo me he quedado callado, ya La está. hemos visto bastante esta casa. Estuve haciendo fotos justo la semana pasada. No, yo vivo en un piso en el Born de alquiler, que entré cuando... Típico piso que se ha muerto la señora, está tal cual. Wow. Y nada, sin más. O sea, antes sí que he vivido en casas que me he hecho con arquitectos o que he intentado diseñar, y esta, en cambio, ha sido bastante lo contrario. Wow, ¿y ese cambio? Mira, no sé, me apetecía también. Sí, pero es que me gusta, de hecho. ¿Cambiar de piso a menudo? Me gusta cambiar de piso y me ha gustado entrar a un piso en el que no he podido decidir las cosas importantes. Wow, eso es un poco lo contrario de lo que quiere la gente, ¿no? Sí. No, pero está bien, te has de acomodar. Ya. Yo lo entiendo, porque realmente yo tuve una experiencia muy traumática con el diseño de mi propia casa, que diseñamos en el despacho, y literal lo pasé muy mal. O sea, tuve problemas personales de frustraciones constantes, de nunca estar contento con el resultado. Y fue un proceso muy duro que en realidad ahora, como siempre nos olvidamos de las cosas, pues casi que sí que si tuviese que vivir en otra casa, sí que me la volvería a diseñar. Pero a la que recuerdo un poco, me prometí a mí mismo que eso nunca lo haría. Entonces entiendo el concepto de quiero entrar en una casa que ya tenga su alma, que ya esté hecha y me adapto a eso, ¿no? Y es como simplificar todo un recorrido que en realidad es muy complejo, largo y traumático. También es el sueño de cualquier arquitecto, ¿no? Solo estudiar la carrera para hacerte tu propia casa es como que ya es un objetivo en sí mismo, pero mi siguiente pregunta era literalmente esto que tú me has dicho, que aunque sea el sueño también, esto de hacer de cliente, promotor y autor de la casa, pues debe ser un mejunje bastante bestia, ¿no? Creo que es una buena manera de definirlo. Es un sueño y una pesadilla a la vez. Yeah.
es verdad que acaba siendo más un sueño que una pesadilla. El momento pesadilla es temporal, es durante el proceso, no tanto diseño, sino en la obra, que es cuando comienzas a ver que aquello es real, que estás viendo las cosas que no funcionan, y es cuando comienzas a tener dudas y se convierte en una pesadilla de ese proceso. Es verdad que el día que entras ya a vivir, se te olvida todo eso y vuelve a ser ese sueño cumplido. O sea, que es verdad, yo siempre he dicho que es un sueño y he tenido esa oportunidad que no es... Tengo suerte, me considero muy afortunado de haber podido tener esta situación. Y el resultado valía la pena. ¿Es más traumático todavía o qué? A ver, depende de la pareja. ¿Cuántos supongo. de la pareja? Depende de la pareja. Yo tengo la suerte de que Ali es la persona más fácil del mundo y de que confío plenamente en las... Porque es una casa que en realidad, si tuviese que definirla, es una casa bastante transgresora en la manera de vivir. Es una casa de nueva planta diseñada como un loft. O sea, es un espacio único, nuestra habitación no tiene puerta. Y tenéis 2 babies ya. Y tenemos dos babies. Pero ya está planteado de esa manera, que fuese un único espacio y que siempre estuviésemos todos en comunicación, aunque estuvieses haciendo tus cosas, ¿no? Es verdad que también es una casa pensada desde la flexibilidad. No hay pilares, hay 10 metros y medio de luz, polivalente, y en un futuro da la posibilidad a que esa manera de vivir con 2 bebés, pues cuando sean adolescentes no funcionará y ahí pues la casa sufrirá un cambio, ¿no? Y eso es bonito, saber que la casa también va a tener como diferentes grados de vida y evolución. Y me da la sensación de que también hay mucha gente que pasa por tu casa, por ejemplo Nacho. Y Nacho, yo pienso, tú que te dedicas precisamente a ver tantísimas casas singulares, increíbles, con mucha identidad por todo el mundo, imagino que esto habrá marcado tu manera de percibir la vivienda o que te habrá replanteado de algún modo cómo y dónde quieres vivir. No te creas. La verdad es que... ¿O de qué manera te ha afectado o te deja algo distinto en ti? Creo que me da igual. O sea, llevamos 20 años con la revista. Casi. 20 años ya, madre mía. Ya. Y al principio, obviamente, el tema de la casa nos interesaba muchísimo a nivel personal, ¿eh? Que es una edad también cuando la empezamos que tú te vas... O sea, igual no te vas, pero te vas a tu casa de verdad. Igual ya no compartes piso de la misma forma que antes, o ya no vives con tus padres, pero... como que es parte de la creación de tu identidad, ¿sabes? El cómo vives. Pero ya más mayor, y habiendo hecho casas, te empieza a darte igual, creo. No lo sé, no estoy en una fase muy de... Creo que ahora está muy inflado todo el rollo del interiorismo. También ahora estoy haciendo muebles, entonces, no sé, lo veo... Creo que es un poco, ¿sabes? La gente que se viste demasiado bien, que empieza a ser cursi, pues las casas igual. El momento que empieza a ser demasiado... casi que empieza a molestar. Porque ¿cómo empezó esto de Apartamento, que es una revista que todos conocemos, que nos encanta, que lleváis 20 años con ella? ¿De dónde te viene a ti todo esto? ¿Cómo surge? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas? Bueno, estudié Derecho, que sirve para todo. Wow. Pero no, hacía fotos, entonces cuando empecé a hacer fotos en Barcelona no trabajaba, no me salía nada. Entonces empecé a hacer trabajos en Milán, en Londres, pequeñitos. Y me quedaban casas de amigos. Entonces empecé a hacer como un álbum de fotos de las casas. O sea, que tenías ya de partida buenos amigos por todo el mundo. Bueno, los que ibas conociendo, yo qué sé, pues de fiestas o de post-Erasmus, todo esto. Y bueno, entonces con el álbum me salió un trabajo muy bueno para una marca. Y a raíz de ahí, con Omar y con Marco, que es mi otro socio, entonces empezamos a montar como un fanzine. Yo había hecho fanzines antes. Hacía un fanzine a Facret que lo imprimíamos 3.000 y los iba a la puerta del Apolo con un camión y los volcaba. Entonces la gente salía y se ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. Entonces la gente salía y se encontraba como la montaña de revistas. Ostras, qué guapo. Era divertido. Entonces quería hacer otro fanzine con las fotos estas de casas. Bueno, acabamos haciendo... Cuando se acabó liando y acabamos haciendo la revista. Pero ahí sí que la idea era cómo vive la gente, ¿sabes? Cómo vive la gente como tú, cómo vive la gente que no es... o que es un poco diferente, o que ¿sabes? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has visto este tiempo en todas estas casas tan distintas? Porque tienes en la mente un catálogo, no solo en la revista física o digital, sino también en tu mente. Muy rápido, lo de las casas pasó a un segundo plano y ya lo que nos interesaba era como la vida de la gente. La persona, ¿sabes? ¿No? O sea, entonces la casa se quedó como un meme de... O sea, las fotos de apartamentos se hacen en casa de la persona, pero nos da bastante igual. O sea, si la casa está mal, nos da igual, si está bien también. Si está mal, ¿qué quiere decir que está bien o mal, no? No, yo qué sé, pues por ejemplo, sacamos en portada una vez un artista que se llama Ray Petitbon, de Nueva York,
que era el que hacía las portadas de Sonic Youth, un tío del mundo del punk, bastante punky. Bueno, pues fuimos a hacerla, mandamos a Terry Richardson, que ahora ya claro, está cancelado, pero lo mandamos a hacer las fotos. Nos imaginábamos que viviría, pues yo qué sé, no sé, en un sitio un poco punky. Pues vivía en la Torre Stradegeri blanca que hay abajo en el Lower East Side, en un piso 35, totalmente decorado por su mujer, con un niño de 2 años, todo Ikea nuevo. Qué bestia. Bueno, pues es gracioso. Sorpresas, sí. Pero bueno, no pasa de ser una anécdota. Al final sí te habla un poco de él como persona, pero te habla más de él el hecho de que, pues, siendo un artista, le da igual tener que identificarse con la casa, y esto lo pasó completamente a su mujer, y esa casa es su mujer, que la mujer debe ser, no sé, agente de seguros, o sea, cualquier otra cosa. Y tiene un piso totalmente normal que no se corresponde con la imagen que él querría dar, a lo mejor. Qué curioso eso, ¿no? Porque, por ejemplo, vosotros que os dedicáis a hacer casas para mucha gente, que ya habéis hecho unas cuantas casas unifamiliares, encargos donde podéis materializar vuestras ideas y apostar por configuraciones o detalles o materiales cualitativos que no siempre son posibles, que creo que es una de las suertes que habéis tenido, pero en cualquier caso, vosotros entiendo que cuando recibís un encargo de estas características lo que intentáis es reflejar al habitante su identidad, o que la arquitectura sea molde o venga dada por esa personalidad, y muchas veces pues también trabajáis con creativos o gente que se dedica pues al arte, a disciplinas artísticas diversas. Entonces supongo que sí que os interesa, o que sí que muchas veces pasa. A mí creo que es algo que es muy bonito cuando la casa es el retrato de la persona. Depende mucho del momento vital en el que estés, ¿no? Pero la idea de apartamento, que la casa de alguna forma es el retrato, es un mejor retrato de una persona que un retrato de su cara. Total. Es verdad, o sea, ¿cuántas casas de obra nueva habéis fotografiado en Sí, proporción? No tantas. 3%. Lo digo esto porque es verdad que yo siempre he defendido que una de las cualidades que veo en la arquitectura de obra nueva es cuando, una vez acabada, tienes la sensación de que siempre ha estado ahí. Y esa sensación va ligada a muchas cosas. Pero pasa mucho que una casa nueva, según cómo es no tiene alma, y es difícil, y después pues le vas sumando capas hasta que cada persona le dé su personalidad, ¿no? Pero yo defiendo que esa personalidad puede estar desde el principio, que es lo que tú preguntabas. En nuestro caso, a nosotros nos gusta mucho preguntar antes de comenzar a diseñar. Es decir, lanzamos una serie de preguntas de cuál es su estilo de vida. Más que cuál es su criterio estético, cuál es la atmósfera que quiere generar, o cuál es sus gustos con el mobiliario o con los materiales, es cómo te gusta vivir. ¿Qué te gusta? ¿Eres más introvertido? ¿Quieres una casa más conectada, con espacios más íntimos? Y te das cuenta que todo el mundo es muy diferente. O sea, todo el mundo tiene una manera de vivir muy específica, que en realidad son maneras de vivir que arrastran de casas random en las que han vivido durante toda su vida, y que han adquirido una serie de maneras de vivir que quieren seguir teniendo. Y a la vez imagino que también un collage de referencias, también muchas veces visuales, que han ido acumulando, ¿no? Que han consumido, que les han llegado de distintos lugares, te vienen con referencias en plan, quiero esto. Y es una foto de Pinterest. Sí, y puede llegar a ser un problema, pero nosotros eso ya hemos asumido que es una realidad. Y entonces lo que transformamos son esa serie de referencias en conceptos, en características concretos que quieren representar ese referente y no literales, y en cómo eso se puede reflejar después en su proyecto, ¿no? Pero sí que pasa. Intentamos evitarlo el máximo posible, pero te encuentras también sorpresas muy fuertes de gente que te da un brief muy bueno a nivel de referencias y de maneras de vivir. Y ahí es cuando... Y después puede pasar que esa persona que te ha ido con ese brief tan interesante, que después vaya bien o mal. O sea, nos ha pasado también que eso haya sido también un arma de doble filo muchas veces. ¿Qué tal la relación con los clientes, el trato? Porque claro, ahí en un encargo de este tipo está todo en juego. Ahí hay mucha intensidad, porque su vida, su dinero, su tiempo, el esfuerzo y las ilusiones de su vida, porque es un proyecto vital y que seguramente no se va a repetir, están metidos ahí en un cóctel y en el reto del briefing de la arquitectura, y esto genera tensiones. Muchas, ¿no? Muchas. Ahí
esto es una cuestión que yo en el estudio nos planteamos cada día, el cómo podemos evitar tantos conflictos en un proceso de esta característica, y al final llegas a la conclusión de que es inevitable. En la obra sigue siendo... la obra no deja de ser una manera de construir como muy ancestral y que la gente no está acostumbrada en una vivienda, y eso suele generar muchos conflictos, y tú estás en el foco de ese conflicto. Y siempre hay imprevistos. Y siempre hay imprevistos. Y se alarga. Entonces, la respuesta al final es que genuinamente tú estés dando todo lo mejor que puedes para que eso salga bien. Y si hay problemas, intentar resolverlos. Pero es inevitable que existan conflictos, es una lástima. También hay el punto de qué grado de involucración emocional o personal has de tener con un cliente. Y es algo que vamos como cambiando de opiniones, y al final creo que la respuesta es, pues depende. Porque hay momentos que tienes que ser muy profesional y muy frío por una barrera, y hay momentos que el cuerpo te pide generar una amistad con ese cliente. Pero también es un arma de doble filo también. Supongo que a ti también te pasa, Nacho. ¿Qué relación estableces con la gente que sale en la revista? Nuestro que he hecho varias obras que acabamos siempre que le quiero zurrar. O sea, pero cuando dices que habéis hecho varias obras, ¿qué quiere decir esto pues exactamente? Cuando empezaban hice mi casa, que era mi estudio, la convertí en una casa. Luego O sea que también has hecho de arquitecto. No, él. Vale. Yo soy el que le quiere matar a él. Es que es real, lo quieres matar. Es duro. Es que es real, lo quieres matar. Es que bueno, y la obra no es tu problema, en realidad. Hasta cierto punto es tu problema. Pero para el cliente es absolutamente tu problema. Entonces, todo lo que va mal, pues le echas la culpa a tu amigo, que encima que, ¿sabes? O sea, es muy desagradecido, realmente, para vosotros. Gracias por ese apoyo. Pero es que lo veo, o sea, es que es muy... Que es inevitable por otra parte también, porque no sabes, como el cliente no sabe nada. Claro, yo estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que el arquitecto en realidad no es culpable, pero sí es responsabilidad suya, ¿no? Sí. Y muchas veces te acaba contaminando o salpicando errores que no son tuyos, pero es inevitable. Y ahí es frustrante, pero es donde nos autoimponemos pues tú dalo todo, haz lo mejor que puedas, y si acaba viendo esa tensión, déjala también reposar. Porque el tiempo ahí también es un factor clave. Te encuentras que acabas una obra que con el cliente te quiere matar y lo dejas reposar 3 meses, ha descubierto que la casa le aporta todo lo que le aporta y deja de lado toda la experiencia y te vuelve a llamar al cabo de un tiempo, ¿no? Con los Javis, ¿cómo ha ido? Bueno, ya has visto que he aguantado 10 minutos como mucho a preguntarte esto, porque es un tema que teníamos ahí muy presente. ¿Qué tal la experiencia de hacer la casa de los Javis? Maravillosa. O sea, la casa de los Javis ha sido para nosotros un sueño por muchos motivos, pero uno de ellos es porque ellos son, bueno, ya sabemos su faceta profesional y han llevado como esa manera de hacer que ellos tienen con nuestra relación. Es decir, ellos han sido muy, muy, muy respetuosos con nuestro trabajo y con nuestras ideas, y las han querido entender, respetar, y muchas veces incluso cosas que de primeras pues sorprendían, las han reposado y han dicho, si esto es lo que consideréis que tiene que ser así, vamos con ello. Entonces han tenido un respeto absoluto hacia el diseño, y es más, todos sus inputs siempre han hecho que mejorar el proyecto, y la relación humana ha sido maravillosa. Solo que tenemos que muy buenas palabras hacia la relación que hemos tenido con ellos, la verdad. Ha sido un proceso muy emocionante también. Siempre me lo has contado con mucha ilusión, y además entiendo que habéis conectado por esta pasión que tenéis por la interpretación, por este mundo de la farándula que tú lo llevas en la sangre y lo llevas dentro, ¿no? Y me alegro que haya sido una buena experiencia. Supongo que también de eso hablaremos luego, el impacto que os ha generado o cómo os ha llegado o qué ha generado la noticia. Pero quizás, Nacho, aquí tienes una casa y unos autores que podrían salir en apartamento. No sé cómo escogéis vosotros a la gente que sale en la revista. No, por su trabajo. Es bastante orgánico en el sentido que casi todo el mundo viene de una entrevista previa, que es un poco la gracia. O sea, si vamos a entrevistar a un artista, seguramente en la entrevista habla de 5 personas más. Y pues tirando del hilo llegas a estas 5 y acabas hablando con ellas. Nos gusta más sacar a gente que no conocemos que a gente que conocemos, obviamente. O sea, para nosotros es un proceso de descubrimiento y es casi de educación. Entonces, sí, hay gente que te hace ilusión aunque la conozca.
Pero en general lo que nos gusta es ir sacando gente que no hemos oído hablar de ellos. Ujú. Me parece interesante porque antes salía este tema, creo que os complementáis y que a la vez hay como muchas sinergias entre vosotros, porque hablabais de la personalidad, de la identidad desde el contenedor, desde la arquitectura como contenedor o desde el contenido, que quizás vosotros estáis como poniendo el foco en estos dos aspectos, en estas dos escalas complementarias. ¿Crees que más allá de el valor, el interés de las casas que enseñáis en apartamento, que muchas veces son aspiracionales o cada vez menos, o son como bastante extraordinarias en cuanto a que no todo el mundo puede optar a tener estas condiciones de vivienda, ¿crees que esta identidad esta alma de la arquitectura de la que hablábamos o de la vivienda la podemos encontrar en el contenido y que un interior mínimo también puede tener este valor, este alma, este factor atractivo y cualitativo? Mira, cuando sacamos apartamento, el New York Times, el primer artículo que nos hizo, decía que éramos una revista postmaterialista, porque no hablábamos de nada material. Que está bien, nos gustó eso. Qué bien. Yo creo que da absolutamente igual. Lo que no da igual en cuanto al contenido es la experiencia en la vida de una persona. Entonces, si miras una revista, cualquier nuevo apartamento, la media edad es de más de 70 años, yo creo. Que esto también no es muy normal. Pero es que, claro, tienen más que contar. Yo creo que es muy interesante el contenedor y el contenido. Creo que el contenido responde a esa manera de ser de las personas que viven, y yo creo que el contenedor no ha de responder tanto a las personas sino al lugar. Es decir, nosotros nos preocupa mucho que la arquitectura es responsable de la identidad de los lugares. En una tendencia globalizadora, si no vamos con cuidado los arquitectos, el mundo acabará siendo igual a nivel arquitectónico. Y eso para nosotros es un problema. O sea, queremos formar parte del respeto a la identidad de los lugares. Y la arquitectura sí que a nivel de carácter, a nivel de contenedor, ha de responder más al lugar y el respeto al lugar y formar parte de esa tradición local, siempre mirando al futuro, ¿no? Siempre añadiendo tu parte, tu granito de arena en la arquitectura, pero siempre mirando al pasado para que de alguna manera u otra esa arquitectura esté respetando el lugar y no sea como un extraterrestre, ¿no? Sino que tenga esa... Y creo que eso al final influye a la persona que está dentro porque le da su propia identidad o su carácter dentro, pero fuera le está conectando con el lugar donde está. Sí, es que venimos de allí, ¿no? Nos conecta con un lugar, con un lenguaje vernacular del cual venimos y por lo tanto resonamos con él. Bueno, es que está hecha para durar la arquitectura. O sea, que te despistas y te dura 300 años el edificio que hagas. No, entonces... Ojalá, si está bien hecho. Bueno, debería. Sí. No sé los que haces tú si durarán tanto, pero no, lo que me refiero es que la persona para quien es esa vivienda ha de estar en un relativo segundo plano, porque además esa persona en 20 años será otra. Entonces yo creo que, o sea, la vivienda unifamiliar, por ejemplo, es mucho más complicada. Es mucho más complicado encontrar buena arquitectura en vivienda unifamiliar. Me parece, a menos que sean casas para el primer... Sí, porque es que el ego del promotor pesa demasiado y se hace un poco ridículo. ¿No crees que hay...? O sea, deja de ser una casa, pasa a ser una casa para un tío, con una idea en la cabeza, en un momento concreto, que enseguida estará pasado de moda. Hay dos conceptos para mí relacionados con la sostenibilidad, que es, al final, la mejor estrategia sostenible en la arquitectura es el buen diseño. Después debatiremos qué es un buen diseño. ¿Por qué? Porque es el que quizá dura más tiempo. Que sea más flexible y se adapte a futuros posibles más allá del encargo de ese preciso momento. Sí, y que tenga una vida más larga. Claro. Es decir, un edificio bien diseñado, seguramente nadie lo querrá tirar abajo. Si hablamos en términos de cientos de años. En cambio, la arquitectura mala quizá dura 50 años en muchos casos y eso es lo menos sostenible que puede haber. Entonces, un factor importante de sostenibilidad es la buena arquitectura, porque significa que durará más tiempo en el año y si es flexible, aún más. Me ha gustado mucho, Nacho, que
comentases que quizás lo mejor de la arquitectura no tiene por qué estar en los proyectos unifamiliares privados, porque de hecho cuando os lanzaba el tema de la vivienda mínima o de espacios como con menos condiciones aspiracionales o ideales en cuanto a superficie y en cuanto a poder adquisitivo, creo que en esta línea juntamos los dos temas y sacamos otro tema muy interesante que es la vivienda pública y que creo que en algunos territorios de España pues es punta de lanza de lo mejor de la arquitectura, o que los mejores estudios de arquitectura están trabajando o están intentando optar a trabajar en la promoción de vivienda pública muy experimental, muy sostenible, con distribuciones interiores muy, muy diversas y con procesos o sistemas que quizás no son tan fáciles de encontrar en una promoción privada donde el riesgo está capando la creatividad o este tipo de propuestas. Tú un día me dijiste, Benji, que creo que es algo muy, muy bonito, algo positivo, que más allá de los encargos increíbles, que es una suerte que optéis a hacer de estas casas con gente con mucho poder adquisitivo, que esto es algo bonito para la creatividad que tenéis en el estudio, podéis hacer cosas muy, muy, muy cualitativas. También queréis hacer vivienda pública, me comentabas. Nosotros, y esta conversación la hemos tenido, nosotros siempre hemos querido y queremos hacer vivienda pública, pero lo hemos intentado muchas veces y nunca hemos tenido suerte con los concursos que hemos hecho y seguimos haciendo. Y para mí tiene un motivo muy claro, que es que hay un nivelazo, tenemos una suerte de tener una tradición arquitectónica muy buena, y los equipos que optan a esas competiciones son equipos muy buenos y que nos llevan bastante ventaja y conocimiento. Entonces es como una frustración, pero también por otra parte nos consuela saber que esos concursos que de momento no estamos consiguiendo ganar, los gana gente que está haciendo proyectos fascinantes y que hacen muy bien para la arquitectura y para la gente. Pero seguimos picando piedra y lo conseguiremos. Entonces, aquí unos años te explicaré la vivienda pública que estás haciendo, qué tal la experiencia. En la 8ª temporada de La Casa de la Casa. Exacto. Perfecto. Hablemos de otro tema, de un poco cómo comunicamos o cómo mostramos estas domesticidades o estos espacios íntimos, porque, por ejemplo, Beatriz Colomina comentaba, siempre ha dicho, ¿no?, que los interiores ahora ya son públicos y precisamente vosotros lo sabéis perfectamente bien. A menudo la mostramos en redes sociales, en mayor o menor forma, en proyectos como Apartamento, en Ánimas Arquitectas, por ejemplo, también lo hemos hecho en Televisión de Cataluña, y de hecho ambos estáis inmersos en este nuevo paradigma que considera los interiores como un objeto de consumo, un escaparate o una cosa a mostrar. Nacho, ya sabemos que Benji ha enseñado su piso en algunas ocasiones, ahora hablaremos de ello, pero tú que te dedicas a enseñar la casa de los demás, ¿enseñarías la tuya? Sí, me da igual, pero sí, me da igual. No te da respeto compartir tu intimidad, ¿no? Me da igual, es que no sé hasta qué punto es tu intimidad. Wow, vale. Bueno, no sé, sí. ¿Dónde está la intimidad? La barrera. Soy bastante introspectivo, pero es que mi yo empieza como, ¿sabes? Aquí. En la piel, sí. Sí, no me da. Tampoco me gusta esto que has dicho de relacionar la exhibición de la casa con el consumo. O sea, no sé. Bueno, sí que los interiores en redes sociales son un objeto de consumo. O sea, las fotos de reformas, las fotos de vivienda, la curiosidad que genera el hecho de ver cómo vive la gente. No digo que sea el motor o el motivo por el cual lo hacemos, por ejemplo, tú y yo en nuestros trabajos, ¿eh? Digo que se convierte, quieras o no, en parte en esto. O genera interés como objeto de consumo. Sí, igual como contenido. Sí. O sea, quizá no es tanto que estemos utilizando los interiores como un contenido, sino que todo lo es, ¿no? O sea, sí. Quien comparte su casa en realidad está compartiendo su casa, está compartiendo su trabajo, está compartiendo su viaje. O sea, es como ya un concepto más de tu estilo de vida que no que la casa en concreto se esté utilizando para eso. Sí, es que por eso en este sentido la intimidad ha desaparecido, porque es que todo en general. Sí, todo lo que está a nuestro alrededor lo hemos convertido en público. Compartible, en público, sí. ¿Y está bien o no? Es raro. Es raro. Sí. Oye, en Apartamentos, sí, por ejemplo, antes hablábamos de la casa de los Javis, que de hecho se ha mostrado en un house tour de Vogue o de AD. De AD. Que imagino que esto se ha generado un poco de boom en el estudio. No sé cómo lo habéis recibido vosotros, la noticia.
Bueno, fue maravilloso, o sea, nos generó una exposición, una visibilidad increíble que nunca antes habíamos experimentado. ¿Os ha salido algún encargo a raíz del house tour de los Javis? No directamente, pero al final todo está ahí. Yo todo creo está. siempre, nunca hemos conseguido como relacionar encargo directamente como una cosa muy específica, pero al final es como que todo está ahí y todo suma y... o sea, la respuesta sería no directo, pero sí. Creo que a raíz de esa visibilidad pues hemos crecido a nivel de quien nos conoce y eso pues te da la posibilidad de que más gente quiera contar contigo. Como ¿Te arquitecto. sorprendió? ¿Lo sabías que harían este vídeo? Sí. Porque es un poco un sueño, ¿no? Para un arquitecto que alguien cuente tu casa así y que llegue a tantísima gente. Sí, pero eso fue más una decisión personal suya, que nosotros ahí no teníamos. Ahí nosotros era todo está bien. Lo que digáis vosotros, a nosotros, la exposición que queráis darle, a nosotros nos parecerá bien. Nos adaptamos. En Apartamento queréis mostrar el formato es otro. ¿Cómo os gusta o cómo os interesa mostrar el espacio doméstico? Es que no está tanto en el centro del asunto, el espacio. O sea, quieres enseñar pues qué libros tiene, qué lee, cómo duerme. Exacto. Eso. ¿Sabes? No va tanto del espacio y de cómo saca. O igual sí, igual quieres. En cada caso es diferente. Igual en un caso concreto te sorprende algo que tiene que ver con la arquitectura de la casa o con el sitio donde está la casa. Pero en general no es la parte central de la revista. Sí, es verdad. Aunque está todo el rato, ¿eh? O sea, es lo que ves todo el rato. Es la escenografía, Sí, ¿no? sí, pero exacto, es la escenografía. Tú antes decías que nosotros el cómo comunicar lo que hacemos genuinamente siempre nos ha motivado mucho, nos ha gustado mucho hacerlo, ¿no? Y es verdad que le vemos un valor brutal a no explicar la arquitectura de esa manera fría a la que estamos acostumbrados los arquitectos, sino de una manera más humana, de quién lo está viviendo. Y nosotros estamos intentando que cada vez más nuestros proyectos expliquen más de la vida que se está viviendo, que no desde del espacio, ¿no? Pero en concreto, en vivienda unifamiliar es muy complicado, porque ahí sí que la gente quiere, por lo general, no quiere mostrarse, no quiere formar parte de esa comunicación de la casa. Y lo que sí que nunca haremos es eso, fakearlo. Que es algo que para mí es de lo más, desde mi humilde punto de vista, es un error. O sea, la arquitectura, o explicas el espacio desde un punto de vista más objetivo, más descriptivo, o explicas la realidad genuina. El punto que está en medio de intentar llenar algo desde el punto de vista del acting, creo que ese es un hilo que no es muy interesante. Desde mi punto de vista no me parece muy interesante. Pero sí que has reinterpretado espacios que has diseñado a través de microteatro y de una pieza que interpretaste tú mismo, que eso es otro tema. Pero siguiendo la línea de cómo comunicamos o cómo representamos también gráficamente o audiovisualmente la arquitectura, que es algo que creo que os interesa y que os pone en común a los dos, obviamente, Nacho como fotógrafo y por todo tu trabajo especialmente, creo que es importante también pensar con vosotros de qué manera creéis que esta imagen final deseada como objetivo en sí mismo se ha convertido en un factor de proyecto. Es decir, yo he estado con arquitectos, amigos, que me han dicho que el hecho de pensar cómo será la foto final ya condiciona el proceso de diseño de esa casa o de ese proyecto. Incluso incorporan a la fotógrafa como una pieza más del equipo en un estudio de arquitectura. Wow. Claro, eso es bestia, ¿eh? ¿Os habéis encontrado o creéis que es así? ¿Hasta qué punto este lenguaje arquitectónico actual, de estudios jóvenes, que estamos ya muy basados en estas referencias visuales y las fotos de arquitectura que han tenido mucha importancia en los últimos años, pues se están dejando llevar, no lo digo ni que sea positivo ni negativo, por la imagen como objetivo, la imagen deseada, la fotografía? Esto lo sabrá mejor Benji que yo, pero sí creo que creo que no solo arquitectura, pero en general creo que ya se diseña pensando en lo que se enseña totalmente, cómo se enseña. Yo lo veo más en mi trabajo con la agencia o con clientes de diseño. Obviamente de arquitectura no tengo ni idea. Vosotros no sé cómo pensáis, claro, pero sí lo veo. Sí, yo creo que desde nuestro punto de vista cada vez es más interesante. Te hablo ya de lo que yo consumo, el proceso de las cosas que no el resultado final.
porque estamos consumiendo tanta cantidad de imágenes, de resultados finales, todos de altísima de calidad, que acaba siendo una cantidad de información en la cabeza que es tremenda. Y a mí cada vez a nosotros nos interesa cada vez más el ver cómo se ha llegado ahí. O sea, me interesa mucho más el proceso, hablando del diseño de arquitectura, el proceso de cómo se han tomado las decisiones y cómo se ha llegado, y el eso que alguien lo pueda comunicar y lo pueda ver. Vosotros explicáis más eso casi, ¿no? Yo creo que lo intentamos. Y que es algo que no se cuenta tan a menudo. Le vemos más valor. Aparte, la arquitectura son muchos años. Y a nosotros pues tenemos ese dinamismo de la juventud, pues nos gusta también pues estar constantemente activos, ¿no? Y al final conlleva a no solo explicar el proceso final, sino también el resultado final, sino explicar el proceso. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo, Nacho? Estaba pensando. ¿Cómo ¿Y eso sería posible en un apartamento? ¿Tiene sentido? No, en apartamento no, pero podrías hacer una revista de arquitectura que hablase más de esto y menos de... ¿no? Pues mira. ¿Estáis creando una revista de arquitectura ahora mismo? Bueno, yo le he lanzado la pregunta y él ha dado la respuesta, pero no estaría nada. La verdad es que sería muy interesante. Sí, sería muy interesante. Oye, me sumo porque creo que, de hecho, estamos súper de acuerdo porque precisamente antes, Benji, ahora decías que te interesa toda esta parte, como tú también, Nacho, de la vivencia, de lo más intangible, de lo más de piel, que es donde consideras que empieza la intimidad, precisamente, pones el foco en la persona, en los objetos que la acompañan porque la definen. Y yo me he obsesionado bastante en explicar la arquitectura desde lo experiencial y desde lo atmosférico, de eso que es más difícil transmitir a través de una imagen que no tiene más contexto o que no se acompaña de más detalles, ¿no? De más capas. Y, por ejemplo, o la arquitectura vivida desde el habitante, como tú decías, que sea algo genuino y no impostado o performado. Y ahora acabo de publicar un libro donde se llama 10 casas, 10 noches, y precisamente he explicado estas casas no como desde lo académico o lo objetual y observado desde el exterior, sino viviéndolas. Paso 24 horas, estoy ahí sintiendo cosas, percibiendo cosas y intentando también hablar con la gente que vive allí, transmitir su testimonio un poco para que te puedas trasladar allí, ¿no? O sea, que podemos montar una revista de arquitectura juntando todo esto y ya lo tenemos, yo lo veo. No sé si te daría tiempo con tantas cosas. Sí. Bueno, los dos, siempre que no paráis. Siempre hay tiempo. Pero a ver, Nacho, agencia, apartamento, un bar, ¿más cosas? Hombre, al bar se le podía quitar algo de tiempo para dedicarle a otra cosa. Porque acá es nuevo, es bastante reciente el bar que has abierto en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Te sobraba tiempo? No, es que en el COVID hicimos un invento de vino porque nuestro vecino era... Teníamos un vecino de Canadá que mandaba vino a Canadá porque ahí exportaba vino. Y entonces en el COVID nos quedamos todos encerrados tenía 3 paletes de vinos en casa, diferentes. Entonces nos íbamos a hacer catas. Como éramos una revista, figura que podíamos ir a trabajar, estábamos todo el día en su casa haciendo catas de vino y acabamos montando una especie de distribuidora. Y teníamos tanto vino que acabamos montando un bar porque no nos cabían los libros en el almacén por el vino. Entonces, bueno. Y ayer por la noche estabas allí en el bar, ¿no? Ayer por la noche, sí. No, pero me fascina la idea de montar un bar por necesidad, porque necesito colocar los vinos en algún lado, ¿no? Es la mejor excusa que he escuchado nunca para explicar que has montado un bar. No, un bar muy chulo, por cierto. Camis Nous. Sí, Camis Nous. Es el nombre de la calle, ¿no? De hecho. Mi hermana vivía allí cuando se independizó por primera vez, y hace unos años, bastantes. Sí, es un sitio especial. Sí, es muy aparte, una calle que se llama Cambios Nuevos, es como que ya te sitúa en un plano... Sí. Yo aquí hace poco coincidimos ahí, de casualidad, y... También acabamos bien. Y acabamos, eso fue interesante. Y le preguntaba por el diseño del bar, ¿no? Y tú decías que no le despreciaba mucho su... Bueno, porque el otro socio es diseñador de muebles. Y rajas de tu socio a la que puedes... No, entonces dijimos, como nos pongamos aquí a diseñar tú y yo, esto va a acabar fatal, porque nos pasaremos de diseño. Pero es que yo lo que ponía en valor es el no diseño. Es que hay veces que se sobrediseña y ese lugar en sí ya tiene una identidad brutal local. Entonces el error hubiese sido sobrediseñarlo. Entonces yo lo que quería transmitirte es que esa decisión a veces la damos como por hecha, porque es como obvia, pero por norma general no es lo que hace la gente. Y esa decisión hay que ponerla en valor. O sea, hay que poner en valor la decisión de no hacer nada. Porque... Sí. Cuando tiene sentido, ¿no? No, en general. Yo creo que alguien tendría que hacer un libro explicando las virtudes de quedarse corto. Sí.
Me gusta esto. O sea, A ver, no, porque es que es muy hortera hacer las cosas bien del todo. Un poco peor. ¿sabes? sobrediseñadas, con Sobrediseñar, demasiada o- carga de sí. intencionalidad. Siempre debe haber algo que esté... O sea, la cosa es cómo integras lo feo, no deshacerte lo feo. O sea, tiene que haber algo feo que compense un poquito. Entonces, ¿cómo lo integras? Entonces, esa es la elección que es interesante. O sea, la elección que define tu gusto es esa. ¿Qué pones feo? O sea, ¿qué es lo feo? Lo bonito, más o menos, hay consenso. Más o menos. Es una construcción cultural también, ¿no? Sí. Aunque yo soy una defensora de que la belleza tiene algo intrínseco en nuestro cuerpo, en nuestra cultura que ya tenemos dentro y que de algún modo es un lenguaje universal, porque cuando algo es bello y hay una cierta armonía, es que se traduce en bienestar. No, quieres Sí, algo sí que bonito, creo que te es lo digo. bastante atemporal, ¿no? La belleza puede ser algo que nos conecte más allá de nuestra cultura o nuestro bagaje o lo que sea. O sea, estoy de acuerdo. Es algo bastante... Podría llegar a ser objetivo una parte de la belleza, ¿no? Pero me interesa mucho esta parte que dices, ¿no? Me conecta un poco con lo que decías antes, que a veces esta parte como de pátina o de imperfección en lo nuevo también lo tendríamos que buscar desde el punto de vista de que las cosas nos cuenten cosas, ¿no? O sea, que si algo es demasiado perfecto, demasiado impostado, demasiado recargado, demasiado pensado, se pierde una naturalidad que es como la personalidad de alguien que conoces, ¿no? Que cuando está demasiado, ¿no? Plastificado, dices, quizás aquí se ha perdido Bueno, la gente magia por el pasa, camino. Es tan guapa, a veces da un poco de risa, ¿sabes? Porque es demasiado. Ya, O sea, hay algo que tiene que claro. compensar eso. un Bueno, poquito. sí, es que totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que el qué es la belleza o la percepción de la belleza de cada uno es un debate extenso, ¿no? Pero es verdad que muchas veces o cada vez más hay una respuesta que no falla, que es la genuina, que sea genuino. Hay muchas veces que solo por el propio hecho de ser genuino ya suele ser bello. ¿Te lo crees? Es como es real, ya como es bello, ¿no? Y sin embargo, en unos interiores donde todo quieres que esté muy perfecto, seguramente, o tienes una sensibilidad compositiva y estética brutal, o te quedas en medio y es donde no es bello, ¿no? Entonces hay como las dos maneras, hablando de interiores, ¿no? De conseguir esa belleza, o con una genuinidad extrema y por lo tanto esa pureza, esa simplicidad en lo real ya es bello, o una persona que quiere imponer una escenografía con una sensibilidad brutal y eso te conlleva a una belleza, ¿no? Llevado a la arquitectura, creo también esto va bastante con la mentalidad mediterránea, ¿no? Que tenemos. Hace poco hablando con un arquitecto suizo, nos preguntaba, ¿pero cómo conseguís estas aguas, estas imperfecciones en hormigón? Y decía, bueno, es que yo no las quiero tener, eso es porque aquí somos unos chapuzas. Pero claro, vas a Suiza y el hormigón está perfecto y esa imperfección en la construcción, ahora me lo llevo a arquitectura, muchas veces es mejor, porque le da un poco de carácter, le da un poco de realismo, no sé. Hace conectar más con la humanidad esa imperfección que no las cosas perfectamente hechas. En tu casa he visto un libro de La belleza de la imperfección, Wabi Sabi para pensadores, arquitectos o algo así, y también yo creo que es algo muy representativo de nuestras generaciones, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de la arquitectura, pero creo que es un lenguaje que traspasa muchas más capas o estratos, porque por ejemplo, desde la arquitectura, lo que nos hemos encontrado estos años es este nuevo realismo o este nuevo brutalismo, este lenguaje arquitectónico que deja que los materiales hablen por sí solos, que haya imperfecciones, que sea como muy transparente, que sea muy honesto, muy brutal, nunca mejor dicho, ¿no? Es un nuevo brutalismo también. Y ese respeto hacia el pasado y las preexistencias, siempre que las hay, porque lo que hemos podido hacer durante muchísimos años, bueno, lo digo como si yo me dedicase a la construcción y no es el caso, pero bueno, lo que os he visto hacer y disfrutado viéndoos hacer es reformas. Porque es a lo que hemos optado desde la crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces yo creo que sí que hemos aprendido de ese respeto hacia lo real, lo genuino, lo antiguo, lo que se tiene que respetar y que puede ser compatible con nuestro propio lenguaje, porque es lícito hablar con lenguaje contemporáneo también, ¿no? Y casar ambas cosas. Sí, hay que... Mira, yo en apartamento, hablando de lenguaje... Sí, bueno, si quieres arranco con otro tema. Pero claro, adelante. No, el lenguaje contemporáneo me parece importantísimo y me parece... Otra cosa que me parece un poco de mal gusto es como ignorarlo. Y en apartamento, ahora tenemos cuando empezamos apartamento, hacíamos todas las fotos en película porque era lo que había. O sea, las cámaras digitales eran nuevas. Y luego ya se quedó como un meme de apartamento que todos los fotógrafos hacían carrete. Y hubo un día que pensé que era una idiotez
porque si era el año 2012, pues ya habían cámaras digitales, pues había que disparar con la tecnología del momento y entonces era obligatorio. Bueno, pasamos a que fuese obligatorio disparar digital. Todos los fotógrafos ahora normales que están bien disparan carrete. Es muy raro. No, pero es muy raro, no entiendo. No tienes ningún sentido, ¿sabes? Es un homenaje, ¿no? Es como si recuperas una Ya, pero tradición todo el mundo, constructiva todo el en la mundo. arquitectura y construyes dando ese homenaje a la tradición. Bueno, es como si todos los arquitectos dicen casa rollo yo- Tudor con vigas y Yo creo que ahí, Nacho, Entra poco y masa, ¿no? el problema que tiene es que va por delante del resto. No, ¿no? coño, por delante no, se ha inventado la cámara digital. Sí, Nacho, pero... Hay peña que se compra Discmans ahora carísimos y va con el Discman. sí. Es un normal. Eso estoy de acuerdo que es absurdo, pero... O sea, yo te respondo de una manera Si muy te da objetiva. calidad, una calidad o una... Sí, una calidad que no Visual, tiene no lo la otro. calidad. No, el vinilo sí. El Y eso vinilo yo es soy un tema. música y el Pero vinilo, ojo, no, cuidado. la película tiene una calidad, lo entiendo, pero es muy raro. O sea, todas las fotos parecen de hace 10 años, entre que la moda va de 90s o de 2000 ya. Y la foto también, o sea, estás viendo fotos de otra época. Cuando vengan los marcianos de aquí unos años y encuentren las cosas de hoy, no entenderán nada. Habrá como 10 años en blanco. O sea, todo lo de ahora lo clasificarán en otra época. O sea, yo siempre que converso estas cosas con Nacho y con mi hermano me doy cuenta de que en todo esto van por delante de los arquitectos, que estamos como más preocupados de la obra en sí, después de cómo comunicarlo. Luego Pues, tardas 5 años en hacer una cosa. claro. pero nosotros, o sea, en respuesta a por qué ahora arquitectura se está fotografiando más en analógico, o sea, por una respuesta muy clara es porque es mucho más fiel a la realidad que un digital. No estoy de acuerdo. Al menos en lo que yo estoy experimentando últimamente. Pero bueno, claro, yo no soy fotógrafo, tú quizá pues me voy a fiar de lo que tú me digas. La digital pero... es tecnológicamente superior. O sea, esto es... Pero, o sea, yo aquí, nosotros en el estudio siempre hemos considerado que en la combinación de la tradición y la innovación, Claro, es que- en un sentido muy transversal, pero llevado en esto, nosotros estamos investigando cómo la inteligencia artificial nos está ayudando en los procesos creativos. No le tenemos miedo, nos da mucho respeto, pero no creemos que tenemos que formar parte de esa generación donde esto que nos está dando y cómo, ¿no? Pero a la vez vas a buscar la arquitectura vernacular Y de sin toda em- la vida. Pero hablando del proceso creativo es la combinación de la inteligencia artificial con el lápiz. Y yo creo que está bien esa combinación de lo antiguo con lo nuevo. Y en el caso de fotografía, ¿por qué no? Pues según el caso y la situación, tiene sentido hacer digital o No, pero analógico. tecnología. O sea, hay una cosa es el lenguaje, que el lenguaje va cambiando con los tiempos. Esto tiene que ser, es lo normal. Y otra cosa es ¿sabes? Y a lo que no técnica. te gusta es intentar mimetizar algo que ya no es propio de nuestro tiempo. Sí, Por no. ejemplo, cuando hay una reforma de un edificio antiguo, siempre aquí buscando paralelismos de arquitectura, fotografía, me encanta No, esta lo tienes conversación. más sencillo, lo tienes mejor resuelto, Claro, este porque tema. ves un edificio antiguo y a alguien le encargan pues la reforma o la ampliación de un edificio patrimonial con un pozo histórico muy fuerte y hay dos posiciones. El mimetismo, vamos a recrear, vamos a imitar una cosa y a mí eso no me interesa porque creo que no es genuino y que no hablas con el lenguaje de tu tiempo, o la opción 2, que es pues voy a poner algo que aunque no hable de lo mismo y aunque se meta una cierta hostia, pero lo haga desde el respeto, pues está hablando de su tipo. Y tú vas allí y entiendes en qué momento ha sucedido cada cosa. En obra nueva es más obvio. Entonces, por ejemplo, En obra nueva se nota más, que sí. habéis hecho vosotros tienen elementos vernaculares que tiene sentido que existan porque no vas a solucionar eso mejor. Claro, es que es eso. Si te da la calidad que no te da lo otro, es No, que... pero es que no está pasado tecnológicamente de moda. O sea, ¿no? Hacer una casa en el Mediterráneo con unas características concretas es lo que es mejor. Pero me gusta la diferencia entre lenguaje y técnica. Que Ya. has dicho, me parece como... No, o sea, hacerte en Ibiza un cubo de cristal es de ser idiota, ¿sabes? O sea, muy mala idea. Es moderno, bueno, no sé, no es moderno, es una Bueno, tontería. sí, sí, sí. Sí, Ahora, sí, sí. ¿la tienes que hacer de Adobe esa casa en Ibiza? Pues seguramente no. Hazla como se haga hoy, ¿no? Pero la harás. Bueno, tú haces esto, tú haces muy bien esto. Y quizás de Adobe la haremos y todo, ¿eh? Bueno, igual sí, ahora sí. Bueno, Sí, tú no has sí. dicho Hay nada, sistemas no has con dicho tierra nada. más... Nosotros ahora mismo Industrializados. estamos haciendo en Arabia un museo con 3 millones de ladrillos de barro. Que el ladrillo de barro en Arabia tú lo dejas, el ladrillo, y en 48 horas al sol se cuece solo. O sea, no necesita energía de ningún tipo. O sea, necesitas el sol y la calor que hace ahí. Pero hemos intentado utilizar muchas veces tanto el Ramet Earth como Feta Terra,
y por motivos varios. Suelen ir bastante relacionados con el tema de los seísmos. Nosotros siempre que podemos intentamos que la propia estructura del edificio sea la piel final. Y esto con el Rammed Earth o el ladrillo de barro en nuestra área es difícil porque en los seísmos, o sea, a nivel estructural, son muros que no están pasando la normativa antiseísmos que tiene, ¿no? Entonces muchas veces acaba siendo solo la fachada, que no está mal porque podría ser, pero muchas veces lo hemos descartado por ese mismo motivo. Es muy interesante el tema del barro, la tierra en la arquitectura y cómo está siendo una cosa que está volviendo, incluso abrazando nuevas tecnologías y creo que es un camino brutal y que tiene todo el sentido del mundo. Pues entre la técnica y el lenguaje y lo vernacular y lo contemporáneo, me temo que seguiría hablando con vosotros, pero creo que ya me están diciendo por aquí que nos estamos alargando, así que lo dejamos aquí, pero os lanzo una pregunta que también lanzamos a toda gente que pasa por la Casa de la Casa, que esta ya es como muy básica y os dejo la oportunidad de aquí decir algo como muy corto o muy banal o muy profundo, up to you. ¿Qué es lo que más os gusta de la arquitectura? Wow. Dale, Nacho. Dale, Nacho. A ver, en mi caso lo llevo a una cosa muy básica que es mi pasión, es mi ocio, es mi trabajo, pero es mi ocio. O sea, yo soy feliz cada día diseñando. Entonces, para mí la arquitectura es la felicidad en el proceso diario que tengo y el momento de estar con un lápiz dibujando una solución que después eso va a pasar a la eternidad. Aún coges el lápiz y la acuarela, de hecho. A diario, sí, a diario. ¿Tú, Nacho? No, yo no puedo diseñar, pero la verdad es que lo que más me gusta es cuando he podido participar como cliente o como lo que sea. Qué bien. Por lo mismo, es que haces algo que esperas que vaya a durar. Mucho más de lo que dura mis trabajos, ¿sabes? De lo que dura tu trabajo normalmente. Pero podríamos, yo creo que claro, es que la pregunta, bueno, hemos hecho una respuesta corta, pero en realidad, claro, es que da para millones de respuestas con variantes infinitas, ¿no? Sí. Pues para eso todos los episodios que tenemos de la Casa de la Casa. Muchísimas gracias por acompañarme. Me lo he pasado bomba, me ha pasado muy rápido. Sí. Y hasta aquí, Casa, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Nos repetimos un poco, somos así de intensas. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura, una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo, como el hogar, escenario de cotidianidades y complicidades, un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad, una invitación abierta a conversaciones, sobremesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Gracias. Yeah.